Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de Córdoba Rosenou Asesores. Yo soy Joseph Córdoba Rosenou, abogado, especialista en Derecho Administrativo, antiguo inspector de policía, pero sobre todo su abogado comunitario y ciudadano. Vamos a continuar con algunos aspectos de los comportamientos que podrían afectar la convivencia relacionados con la actividad económica. Es importante resaltar, como lo hemos venido diciendo en el canal, de este componente teórico-práctico, ¿cierto? Vamos a tener ya un estudio más en detalle, más adelante, de cada uno de los comportamientos. Algunos los vamos a resaltar inmediatamente. ¿Para qué? Para que tengamos la oportunidad primero de tener un panorama global de cuáles son y después entrar en las minucias. Habíamos quedado para el artículo 93. Vimos previamente que hay distintos tipos, ya en esta parte final, de este aspecto de la ley 1801 de 2016 que trata de la actividad económica. Ahora vamos a ver en los artículos 93 y 94. En el 93 tenemos una serie de comportamientos relacionados con la seguridad y la tranquilidad que afectan la actividad económica. Son 14 numerales y también unos parágrafos. Entonces no vamos a leer minuciosamente todo, sino a ir resaltando lo principal de cada uno. En algunos nos vamos a detener por un aspecto puntual y sobre todo dinámico que tienen, no porque los otros no sean importantes, sino digamos porque no todos están desarrollados de la misma manera. Entonces nos hablan tanto de cuáles son las actividades que no se deben realizar. Nos hablan, por ejemplo, frente a la actividad comercial, no informarle a las personas el protocolo de seguridad y evacuación en casos de emergencia en un negocio, estos locales que colapsan y demás. Eso se le debe indicar a la gente. El auspiciar riñas o incurrir en una confrontación física que derive en actos violentos. El tercero, si vamos a leer tal cual como está, generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas o su entorno. En este nos vamos a detener, más adelante vamos a volver sobre este caso de manera puntual, porque hay toda una normatividad que tiene que ver con la medición de ruido exterior, o sea, de mi local comercial, una discoteca, etcétera, que afecta muchas veces y es un problema reiterativo, pues porque la convivencia, como hemos visto, es compleja y hay diferentes intereses que a veces se contraponen. Entonces está por un lado la actividad económica, ¿cierto? El libre derecho pues al emprendimiento, y por otro lado está la tranquilidad, el sueño, una serie de cosas que a veces se contraponen, sobre todo los fines de semana, ¿no? Entonces, el generar esta clase de ruido y afectar la tranquilidad tiene toda normatividad frente a la medición, que es importante que los comerciantes, que las autoridades de policía y que los ciudadanos tengan claro este tema. Entonces, por eso lo vamos a ver más en detalle más adelante. También se habla también de incumplir protocolos de seguridad. Eso tiene que ver con la normatividad que vimos anteriormente, pero aquí lo ponen un poco por aparte, ¿cierto? Que tienen que ver con el desarrollo de la actividad económica y el funcionamiento. También se habla de la omisión, es el verbo que se usa. Hay unos dispositivos que de manera técnica se deben instalar. ¿Para qué? Para bloquear contenido pornográfico en que pueda, en un establecimiento abierto al público, que pueda, esta serie de páginas tienen que ser bloqueadas, pues para que no vayan a afectar a niños, niñas y adolescentes. Permitir o tolerar el ingreso de alguien armado, ¿cierto?, al establecimiento. También los protocolos de seguridad tienen que estar fijos en un lugar visible cuando la persona entre y lo vea. También no permitir el ingreso de la Policía Nacional, ojo, en ejercicio de su función o actividad. Eso hay que tenerlo claro, ¿cierto? Aunque el señor agente de policía o la señora agente de policía se va a identificar y va a decir que viene a ser algo relativo con su función. Dentro también se habla de tener en el establecimiento unas sustancias que no tienen mercancía peligrosa, no tiene nada que ver con el desarrollo del negocio, pero yo la tengo ahí. Digamos, yo tengo un restaurante y hacen una inspección y ahí tengo, no sé, dinamita, pues por decir alguna cuestión, pues eso no tiene nada que ver con lo que yo tengo que con mi actividad económica, no lo debo tener ahí y es peligroso. También cuando se comercializa, se facilita, almacena, presta, empeña, guarda, tiene o posee elementos, sustancias o bienes cuya procedencia es ilícita. También almacenar, tener, comercializar diferentes mercancías que no se puede tampoco su procedencia lícita demostrar de dónde viene, ¿cierto? Si yo tengo mercancías y demás, yo debo tener los soportes de esas mercancías, pues para saber que las adquirí de manera lícita en el mercado.
engañar a las autoridades de policía para evadir el cumplimiento de la normatividad, sin las repercusiones además que pueda tener en otras áreas del derecho. Frente al tema del pregoneo, o sea, utilizar esta práctica, patrocinarla, practicarla, en una actividad de un alto impacto que llegue a impedir la libre movilidad de las personas en poblaciones, dice el código, superiores a los 100.000 habitantes. Y finalmente una que tiene que ver, que hemos visto a lo largo del código, ¿cierto?, en diferentes escenarios, limitar o votar el acceso a personas por motivos de orden racial, de sexo, orientación sexual, identidad de género, condición social, discapacidad, pues que está prohibiendo la discriminación. Entre los parágrafos vamos a subrayar algunos. El parágrafo tercero, por ejemplo, dice: se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando se cambia la nomenclatura, el nombre del establecimiento, razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo. Es importante saber que si la medida correctiva se va a mantener, si a mí me hicieron, pues, digamos, me aplicaron una medida correctiva, pero yo seguí haciendo, ¿cierto?, ese comportamiento, pues, que va en contra de la actividad económica, aunque se cambie inclusive, o aunque yo deje ese negocio y lo tome otra persona, ¿cierto?, se mantendrá la aplicación de la medida correctiva. También hay otro que dice el parágrafo quinto: cuando se aplique la medida de suspensión temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía requiera hacerlo. Ya vimos que uno de los comportamientos contra la convivencia que afecta a la actividad económica tiene que ver con impedir ese acceso y ese ejercicio el cual la Policía Nacional, pues, tiene derecho en su accionar, legal, por supuesto. Entonces, cuando se aplica una medida de suspensión temporal, que también en el parágrafo están las medidas, como en todos, ¿no?, que medidas correctivas que se van imponiendo, esa medida se extiende hasta en tanto se autorice entrar a la autoridad. Y el parágrafo sexto dice que en el término de un año, contado a partir de la aplicación de la medida, incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente artículo, que dan lugar a la medida de suspensión temporal de la actividad, será objeto de suspensión definitiva de la actividad. Esto es muy importante, sobre todo para los señores comerciantes, tener en cuenta que si a mí me pusieron una sanción, dentro del término de un año yo debo hacerlo siempre, pero debo tener especial cuidado para no incurrir nuevamente en alguno de esos comportamientos, porque eso me puede acarrear una suspensión definitiva de la actividad. En cuanto al artículo 94, comportamientos, pero ya del enfoque de la salud pública, comportamientos relacionados con la salud pública que afectan la actividad económica. Acá básicamente nos van a hablar incumplimiento de normas de seguridad o sanidad, ¿cierto?, de acuerdo con el objeto social. Tenemos en cuenta, hablamos por ejemplo, temas de carnicerías, temas de lugares así donde los alimentos se pueden descomponer y demás, que hay que tener especial cuidado. El tema de manejo de residuos sólidos, no separarlos en la fuente, ni seleccionarlos, depositarlos, pues, conforme a la normatividad en esta materia. Permitir el consumo de tabaco, sus derivados, en lugares donde legalmente no se pueden consumir allí, ¿cierto?, no están autorizados por la ley. También la permanencia de animales. Este es un tema que vamos a primero a leerlo completo. Permitir la permanencia de animales de cualquier especie que afecte las condiciones de higiene, salubridad o seguridad, o que impida la correcta prestación del servicio de acuerdo con las disposiciones vigentes. Ustedes han visto que hay locales comerciales que son pet friendly, o sea, amistosos con los animales. Usted puede llevar su perro o su gato, y locales que no. Uno pasa por ahí, tiene el letrero: no perros, no mascotas, no. Este tema va a tener seguramente mucho desarrollo posterior, porque las mascotas se han ido integrando cada vez más a la vida de las personas. De hecho, ya inclusive hay partes donde no hay niños y sí hay mascotas, y la gente quiere ir con sus mascotas. Entonces, digamos que tiene que ver con eso, ¿no? La autoridad policial tiene que entrar entonces a ponderar no solamente el tema de la normatividad adecuada, idónea frente a ese caso, sino que se afecte condiciones de higiene, salubridad y seguridad, ¿cierto? Lógica, hay otro que tiene que ver con la comercialización de artículos de mala calidad, caducados, adulterados, que constituyen un peligro para la salud pública. Tengamos en cuenta esto sin las posibles repercusiones de orden
ya sanciones sí de orden penal que puede llegar a tener. Por ejemplo, lamentablemente hemos escuchado muchos casos de licor adulterado, que la gente se queda ciega, esa clase de cosas. También la comercialización, almacenamiento, posesión o tenencia de especies de flora y fauna que generen pues peligro para la integridad y la salud. Además hay que recordarlo, vamos a ver más adelante, creo en el capítulo siguiente, que es el del ambiente, que tiene que ver ya con el tema, digamos que hay ciertas especies que de todas formas no se pueden tener, pero aquí están haciendo un énfasis en la parte comercial, ¿cierto? Que puedan afectar pues la salud. Lo mismo también hay otro que tiene que ver otra vez el tema de salubridad, con que no se retienen los residuos en áreas de producción o depósito, porque eso trae plagas, trae vectores, pues que es el nombre técnico, cucarachas, ratas, etc. También frente al tema de los servicios sanitarios que no estén limpios y desinfectados para quien así lo requiera en establecimientos abiertos al público, y también proveer los recursos para la higiene personal, ¿cierto? O sea, no es solamente el tema del sanitario, sino que esté limpio, que esté en condiciones pues de asepsia, ¿no? Para su uso sin temor de pronto a contraer una enfermedad por un baño mal lavado. No destruir, también dice otro, en la fuente los envases de bebidas embriagantes. ¿Esto por qué se dice? Porque estos envases de hecho se han alcanzado a hacer en diferentes lugares del país redadas, donde en tinas, en unas condiciones bastante antihigiénicas, se hace licor adulterado. Entonces toman el envase, ¿cierto? Lo meten ahí, inclusive las botellas usted las ve, y tienen un cereal, ¿cierto? O sea, una botella, digamos, de cerveza o de whisky, de vodka, de cualquier licor. Tienen unos cereales, ¿para qué? Para que se pueda saber más o menos el lote, inclusive tiene el lote de cuándo salió, se generó ese producto y se comenzó la distribución. Entonces, como las reutilizan, las meten en esas tinas, pues, en esas bañeras, y ahí hacen el licor adulterado y usan las botellas, por eso se hace énfasis en este punto. Aquí hay dos parágrafos donde se repite lo mismo, ¿cierto? Que se había dicho en el artículo anterior. En tanto en que por ejemplo, quien en este caso el parágrafo quinto, quien en el término de un año, contado a partir de la aplicación de la medida, incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente artículo, que dan lugar a la medida de suspensión temporal de actividad, será objeto de suspensión definitiva de la actividad. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí para en el próximo episodio terminar este tema y hacer algunas reflexiones frente al mismo. Entonces, muy agradecidos por su permanencia y por la escucha. Nos veremos en un siguiente episodio.